Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Cuando desarrollamos una aplicación en Power Apps, muchas veces tenemos la necesidad de los datos que estamos viendo en pantalla, normalmente en una collection, podérnoslas descargar en un archivo de Excel para crear un informe, para poder imprimir, para poder manipular esos datos y hacer cálculos, etcétera. He titulado a este video tutorial Descargar un CSV de una collection, pero realmente ese CSV, para luego poderlo manipular, tenemos que transformarlo en Excel. Por tanto, finalmente en el vídeo veréis cómo transformamos ese CSV en un Excel que podamos luego abrir sin ningún problema. Para ello utilizaremos una aplicación en Power Apps, de las básicas, y añadiremos un proceso en Power Automate, un flujo que nos permita, después de la llamada que haremos desde la aplicación en Power Apps, generar ese archivo y que nos lo descargue en una carpetita en SharePoint. Vamos a ver cómo funciona. Empezamos. Bien, voy a mostraros como siempre, primero cómo funcionaría la app, para que luego mostremos exactamente lo que hacemos. Fijaros que esta app es una app diseñada para móvil. Es la app que nos genera automáticamente Power Apps cuando le mostramos un origen de datos. Le decimos, créame una aplicación a partir de este origen de datos. En este caso, el origen de datos es una lista que tengo aquí de SharePoint, ¿vale? En la que tengo una serie de artículos con cada uno de sus campos y me muestra en la aplicación estos artículos. Veis que me muestra también la imagen porque estoy utilizando un campo que se llama foto que tiene la ruta hacia esa imagen, ¿vale? Es una ruta dentro también de este mismo SharePoint. Por tanto, la aplicación lo único que me está haciendo es mostrando en esta colección los elementos que tenemos en esta lista de SharePoint. Lo único que he hecho en esta lista es mejorarla un poco, esto que vemos de el contraste del registro que tenemos seleccionado, etcétera, que hemos visto en otros videotutoriales. Pero lo importante de esta aplicación es que, además de todo lo que hacen este tipo de aplicaciones, como buscar, editar, crear uno nuevo, etcétera, es este botoncito que he añadido aquí, una imagen de un CSV para poder descargar esta collection. Llamo collection porque, como veréis luego, trabajo con una collection que se genera a partir de los datos de esta lista, pero lo veremos luego. Lo importante es que al darle al botón de CSV, esto quizá tendría que cambiarlo por Excel, porque ya os he dicho al principio que al final lo que acabo generando es un Excel, para no tener que el usuario que transformar ese CSV en Excel, es que en esta carpetita de SharePoint me genere un archivo con los datos que tenemos en esta colección. Bien, vamos a probarlo. Le damos al botón, esto se está ejecutando, ha terminado. Venimos a la lista de documentos donde quiero que me genere, voy a refrescar. Vale, veis que me ha generado un archivo que se llama CSV artículos y si lo abro es un Excel con los datos de los artículos que veíamos en esta colección. Vamos a ver, por tanto, cómo funciona, cómo hemos hecho. Ya os he dicho al principio también que, aparte de la aplicación Power Apps, que veréis que es muy sencilla, puesto lo único que hemos tenido que hacer es añadir este botoncito, tenemos aquí un flujo de trabajo, un Power Automate, que tenemos que desarrollar y que es la base de toda esta historia. Bien, lo primero de todo, repasemos la app en Power Apps. Tengo que deciros que al principio de la aplicación, en app, es donde genero la colección, esta colección que llamamos CallArt, a partir de un origen de datos que es artículos. Artículos sería la lista en SharePoint que tenemos aquí. Esta de aquí, aquí, ¿vale? Esta lista de SharePoint es la que al principio de la aplicación pasamos a una colección que le llamemos CallArt. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque normalmente acostumbramos a trabajar con collections porque así añadimos nuevas columnas, podemos mezclar orígenes de datos y, por tanto, lo normal, ¿vale? Cuando mostramos en una galería datos es que trabajemos
con datos de diferentes orígenes. Y al final, esa collection que generamos es la que querremos luego exportar a un Excel. Pero bueno, en este caso podríamos haber trabajado directamente con el origen de datos artículos y hubiera funcionado igual. No pasa nada, ¿vale? Pero como el objetivo era crear una colección, pues aquí está, ¿vale? Al principio de la aplicación generamos la colección CallArt a partir de la lista de artículos, no hay que hacer nada más, ¿vale? A partir de entonces, esta galería que vemos aquí se forma a partir de la colección CallArt. Está ordenada por columnas y además permite filtrar, etcétera. Esto es lo que viene por defecto, como os he dicho antes, cuando generamos una app a partir de un origen de datos desde Power Apps. Bien, lo que hemos añadido relevante es este botoncito de aquí. Este botoncito que es una imagen, ¿vale? Y al pulsarla, al hacer clic, es decir, en la función onSelect, realizamos toda una serie de trabajos. Os explico qué es lo que he tenido que hacer para que esto funcione. Realmente lo importante es esto, o sea, invocar a un Power Automate, a un flujo de Power Automate que se llama collect to CSV. Collect to CSV.run y le paso un valor. Esto es lo que dispara el Power Automate que ahora veremos cómo está construido. Pero para poder hacer eso, yo previamente he tenido que trabajar estos datos que ahora tengo en una colección. Primero de todo, transformar una serie de datos en un archivo CSV me impide traer datos que sean, por ejemplo, imágenes, que tengan datos compuestos, ¿no? Por ejemplo, el autor sería un dato compuesto porque tiene el nombre, la dirección de correo, la imagen, no sé. Vale, pues el editor lo mismo. Todos los valores que tenemos en esta colección y que no nos van a permitirse, no se va a permitir convertir en CSV, las tengo que quitar. ¿Y eso cómo lo hago? Pues digo, mira, voy a crearme una variable que la voy a llamar drop call bar, ¿vale? O sea, la variable que tiene la collection con columnas ya que hemos eliminado. Y esta variable la genero a partir de la función drop columns. Drop columns es una función que me permite eliminar columnas de una colección. Lo mismo que tenemos la función para añadir columnas en una colección, podemos quitarlas. Y lo único que tenemos que pasar a esa función es el nombre de la colección y, entre comillas, el nombre de las columnas o campos que queremos eliminar. ¿Vale? A partir de aquí, cerramos los paréntesis, el paréntesis de la función drop columns y el paréntesis del set que me genera esta variable drop call bar. Bien, una vez tengo esto, esta variable que tengo que pasarle al Power Automate para que me genere el CSV, no se la puedo pasar como tal, como variable, sino que la tengo que convertir en un JSON, el formato JSON. Para convertir en formato JSON en Power Apps es muy sencillo, puesto que tenemos también una función llamada JSON. Por tanto, hago lo mismo que arriba. Digo, bueno, voy a generarme una variable, esta vez le voy a llamar JSON bar, ¿vale? Y utilizando la función JSON le voy a pasar la variable que hemos obtenido arriba, la de drop call bar, y voy a utilizar la función JSON para que me lo haga. La función JSON se le pasa, por tanto, la variable origen y luego el tipo de formato que queremos. Yo he elegido este porque, más que nada, para luego leerlo es más fácil, ¿vale? Pero esto, dijéramos, no es lo relevante aquí, ¿vale? Muy bien, ya tengo una variable JSON, con formato JSON, que le puedo enviar a mi Power Automate. Por tanto, invoco a mi Power Automate que se llama collect2csv con un run, ¿vale? Y le paso la variable que acabamos de generar. Bien, el Power Automate antiguamente
para invocar un Power Automate en Power Apps teníamos que poner el nombre, intentar que lo leyera y tal. Ahora es mucho más fácil porque nos han añadido este apartado aquí, ¿vale? En el que podemos agregar flujos. Si yo doy a agregar flujo, me busca todos los flujos que yo tengo o a los que tengo acceso y que tienen como inicio, como desencadenador, una acción en Power Apps. Él busca todos los flujos que yo pueda tener de este tipo y me lo muestra aquí para que yo pueda elegir. Incluso me deja crear un flujo desde aquí. Yo genero el flujo desde aquí y ya es el que queda asociado. En este caso, yo tengo un flujo que se llama collect to CSV, que es el que vamos a usar. Bien, para construir el flow en Power Automate, indicaremos que queremos construir un flow desde cero y será un Instant Cloud Flow, es decir, que tiene que haber un evento que lo inicie, ¿vale? En este caso elegiremos un tipo de evento que viene de Power Apps y le pondremos un nombre. Bien, la primera acción de este flujo, por tanto, va a ser Power Apps, es el que iniciará este flujo. El siguiente paso es utilizar la acción Compose. Esta de aquí, para darle formato a a los datos que nos vienen de Power Apps. ¿Y cuál es el input? ¿Qué es lo que vamos a transformar? Pues lo que nos venga en Power Apps. Ask en Power Apps. ¿Vale? Entonces, este elemento que vemos aquí es la variable que le estamos pasando desde Power Apps. Aquí tenemos nuestra app, ¿vale? Por lo tanto, este valor JSON bar, ¿vale? Es el que le vamos a pasar de aquí. Vale, es importante ahora ejecutar la aplicación, es decir, aquí sería cuando añadiríamos el flujo, primero evidentemente lo guardaríamos, ¿vale? Y luego desde el Power Apps es posible que tengáis que cerrar la aplicación y volverla a abrir para que la encuentre, pero cuando le dais aquí a agregar flujo, os encontrará ese flujo que acabáis de crear porque es un flujo que inicia desde Power Apps, ¿vale? Lo añadís aquí y lo ejecutáis. Es decir, ejecutamos la aplicación y le damos al botoncito. ¿Por qué? Porque necesito que se ejecute la aplicación hasta aquí para ver el modelo de datos que me va a generar con el Compose. Fijaros, yo voy a ejecutar ahora mi aplicación o voy a coger la aplicación tal como se ha ejecutado. Yo tengo aquí otra aplicación, dejadme que la abra. Aquí la tengo. Esta es el Power Automate, el flujo que vamos a construir, y aquí lo tengo ya generado. Voy a ver este flujo de trabajo, alguna de sus ejecuciones, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, y voy a coger el valor que me muestra aquí. Fijaros que en la aplicación que estamos creando hemos llegado hasta aquí, hasta Compose, ¿vale? Pues a mí me interesa recoger el output de este Compose. O sea, yo cogería y me copiaría todo esto, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego cuando sigamos construyendo la aplicación, ¿vale? En el siguiente paso, dejar que lo ponga aquí, en el siguiente paso, vamos a generar o hacer un parse del JSON, ¿vale? Entonces, aquí buscamos la función parse. Aquí. El contenido va a ser el output de la acción anterior del Compose y aquí necesito un esquema. Y es por eso que hemos ejecutado la aplicación hasta aquí, hasta el Compose, para ver el esquema que me va a traer de datos. Entonces, yo tengo que darle este botoncito de generar desde un ejemplo y pegarle lo que me he copiado de la ejecución anterior. ¿Vale? Estos son los datos que me ha traído de la ejecución anterior y yo cuando le digo créame un esquema a partir de esos datos que te he traído, él ya sabe cómo le van a llegar los datos. Fijaros que en el ejemplo que le he traído venían datos y él lo ha transformado ya
en un objeto que dice, bueno, esto que me traes aquí es un array que tiene este objeto que es string, ¿vale? Para que cuando me llegan nuevos datos yo ya sabré cómo son cada uno de ellos, ¿vale? Bien, por tanto ya tenemos el JSON aquí creado en Power Automate, ya podemos actuar sobre él. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa crear una tabla a partir de este JSON. Por tanto, podemos usar otro paso que se llama CSV, aquí, en Data Operation, este de aquí, crear una tabla CSV. Vale, entonces, ¿cuál será el origen? Pues el origen será el contenido de este JSON que aquí me ha entregado, la salida de este JSON, ¿vale? Entonces aquí yo podría coger datos, elementos de cada uno de los datos que me ha ofrecido el JSON este, pero tengo que coger los datos completos, por tanto, de coger el body, el cuerpo completo, ¿vale? De este JSON. ¿Sí? Vale, hasta ahí hemos arrancado nuestro Power Automate desde Power Apps, la llamada Power Apps. Hemos utilizado Compose para extraer esos datos de Power Apps y les hemos dado formato con el parse JSON, ¿vale? Y seguidamente hemos generado una tabla a partir de los datos de este JSON. Cuidado porque esa tabla no está guardada en ningún sitio, la tenemos aquí, ¿vale? Pero es ahora cuando la hemos de guardar. Y aquí podríamos guardarla ya como un CSV, como tal, pero hemos dicho que queremos añadir algo más, y es que queremos que se nos genere ya un Excel. Para generar un Excel podemos utilizar alguna de las acciones de Encodian, que encontraréis. Encodian, buscamos Encodian. Y aquí veréis una que pone Convert to Excel. A ver. Busco Excel, esta. Convertir a Excel. Bien, en convertir a Excel le tenemos que decir cuál es el formato que queremos dar al archivo que estamos generando. El formato que le queremos dar, fijaros que esta función me permite convertir a diferentes formatos. Yo digo a XLSX. Vale. El archivo, pues mira, le vamos a llamar CSV artículos. Artículos.csv, que es el formato que tiene ahora, ¿vale? A partir de la función que hemos generado. Y le decimos que el contenido de este archivo lo tiene el create.csv que hemos ejecutado aquí. Por tanto, el create.csv output es lo que vamos a usar para generar mi archivo. Bien, finalmente el archivo se llama csv artículos.xlsx, porque le va a cambiar el formato cuando lo convierta. Y ya solo me queda guardarlo, ¿vale? Porque yo lo tengo aquí generado, pero necesito guardarlo en algún sitio. Bien, pues vamos a decir que genere un archivo en SharePoint. Aquí, create file. Aquí. Aquí, create file. Le tengo que decir dónde quiero guardarlo, el site de mi SharePoint donde quiero guardarlo, la carpeta donde quiero guardarlo. Fijaros que la carpeta de documentos principal de un site de SharePoint es documentos compartidos, ¿vale? A partir de aquí podemos ver todas las carpetas que tenemos y escoger la que necesitamos para guardar este archivo. El nombre del archivo que le queremos dar, en principio el nombre del archivo pues le vamos a dar el que ha generado el Convert Excel. Por tanto, en Convert Excel cogemos el file name, perdón, y en el contenido, pues evidentemente lo que ha generado el Convert Excel, ¿vale? Por tanto, buscamos aquí file content, aquí lo tengo, ay, perdón, me pongo en la casilla que corresponde y le doy a file content. Vale. Por tanto, este último paso lo que hace es generar en SharePoint el archivo con el nombre y el contenido que ha generado esta función de Convert Excel.
Bien, ya habéis visto lo fácil que es realizar esta acción, es decir, desde una aplicación en Power Apps, un botoncito que nos pueda descargar un CSV. La aplicación o todo el conjunto del sistema se puede mejorar, se puede hacer que el archivo no siempre tenga el mismo nombre, pues se puede pasar el nombre desde la propia aplicación de Power Apps, se puede decidir el nombre, o incluso desde el Power Automate se puede utilizar la fecha y la hora para ir cambiando el nombre de ese archivo, que no sea siempre el mismo. Luego se puede también mejorar, pues que luego el flujo de trabajo responda al Power Apps diciendo que ya ha terminado y por tanto el Power Apps pueda realizar otra acción, como puede ser, por ejemplo, abrir este archivo que hemos generado, ¿vale? Por tanto, son cosas que luego se pueden ir añadiendo y esta es la base, ¿vale? Para luego meterlo en una aplicación pues más completa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.